La paz de Dios sea con ustedes. Este es el Ministerio Jesucristo, la Piedra Viva, y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Gozoso de estar con ustedes nuevamente. A veces se hace un poco difícil transmitir los sábados por compromiso. Estamos atendiendo ministerio, iglesia, misiones y muchas cositas, pero estamos de vuelta. Estamos estudiando el tema el que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91. Y en la primera clase estábamos presentando que hay unas realidades que Dios quiere que nosotros vivamos, pero nosotros no las vemos de la misma forma que Dios las ve. Y a veces se nos hace un poco difícil poder entender a Dios porque Dios no se manifiesta, no organiza las cosas como las organizan los seres humanos. ¿Ok? Y quiero volver a leer el libro, el Salmo 91, el primer verso. Quiero leerlo para que usted vaya viendo algo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero que usted vea algo que está diciendo el salmista. Está diciendo, Dios está, pero tú tienes que decidir habitar bajo Él. No es que automáticamente tú habitas bajo Él, sino que tú decides habitar bajo Él. Y voy a estar hablando acerca de este concepto de cómo nosotros miramos y cómo Dios mira para que usted pueda ver. Y Dios mediante, usted puede empezar a reconocer y a ver a Dios obrar en su vida como nunca antes lo había visto obrar. Y quiero empezar quizás con un ejemplo que es un poco chocante, pero lo voy a presentar para que usted vaya viendo cómo somos nosotros y cómo cuando nos encontramos con Dios, cuánto nos choca cómo Él habla. Hace años atrás, yo estoy viviendo en una casa y Dios me dice, vas a ir a tal iglesia y cuando vayas a la iglesia le vas a decir a ellos, de mi parte, que yo he cumplido todas las promesas que le he hecho. Y yo le dije, Señor, todas las promesas que tú le has hecho. Y Él me dijo, sí, todas. Yo en mi humanidad, no es que yo quería hacer a Dios mentiroso, pero yo conozco la iglesia. Y rápido me puse a pensar si cómo se acomodaban todas esas promesas cumplidas, cómo es que Dios me está diciendo que sí y yo no podía verlas. Y yo me tranqué, me paralicé y le dije, Señor, perdona que yo te diga esto. ¿Me puedes explicar? Por favor, explícame. Porque lo que tú estás diciendo, mi mente no lo puede calcular, no lo puede ubicar, no lo puede ver. Y el Señor empezó a decirme cada una de sus promesas a esa iglesia y cómo Él cumplió cada una de ellas. Cuando terminó de hablarme de todas, yo no salía de mi asombro. ¿Por qué? Porque como dije en la primera clase, nosotros hacemos predisposiciones de cómo las cosas van a ser, cómo Dios se debe de manifestar, cómo Dios lo debe de hacer. Y hay un principio en la Biblia que nosotros lo leemos, lo vemos, pero como que no lo agarramos bien. Y es que cuando usted busca desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pues Dios es el Dios omnipotente, todopoderoso, omnisapiente, lo sabe todo.
Él es el Shaddai, Adonai, Elohim, el Cancana. Él tiene todos estos atributos que lo hacen ser Dios. Y hay un versículo en la Biblia, hay varios versículos, pero hay uno que utilizamos que dice: cuán separado está el cielo de la tierra, así de separados están los caminos de Dios comparados a los caminos de los hombres. En otras palabras, los hombres no pueden llegar a su sabiduría. Hay otro verso que dice: lo necio de Dios es lo sabio de los hombres. Y a los que son teólogos y les gusta, pero le dijiste a Dios necio. No, eso es lo que dice el versículo. Y el versículo lo que está es dejándole entender a los hombres un punto. En teología se llama antropomorfismo. Búsquelo. Antropomorfismo. Donde se le dan cualidades humanas a Dios para que el hombre pueda entender algo de lo que Él es. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y lee el Nuevo Testamento, usted se da cuenta de algo. Cuando Dios sana un leproso, el próximo no lo sana igual, lo sana diferente. Cuando Dios hace un milagro de resurrección, un milagro de multiplicación, lo hace diferente. Dios no es un Dios que repite las cosas. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, Él es innovador, Él cambia todas las cosas, Él nunca cambia, pero Él cambia las cosas porque a Él no se le agotaron las ideas. Entonces, si Dios hiciera todo igual, usted y yo tenemos el derecho de encajonar a Dios en una mirada humana. Por ejemplo, si hay un leproso, ¿se acuerdan los 10 leprosos que fueron donde Jesús? Y le dijeron: ten misericordia de nosotros, hijo de David, etcétera, etcétera. Y él le dice: vayan y muéstrense al sacerdote, porque la ley de Moisés decía que para que un leproso fuera limpio y fuera garantizado que es limpio, tenía que mostrarse delante del sacerdote, y el sacerdote tenía que verificar que estaba limpio y puro, y el sacerdote era como que firmaba un documento de que ya no era leproso. Dios sana a los 10 de golpes. No le dijo: sean sanos. Le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Cuando ellos se van caminando hacia el sacerdote, se empiezan a dar cuenta que están limpios. De los 10 solamente uno volvió, lo adoró y le dio las gracias. Dios no vuelve a sanar a un leproso así. Al ciego, a uno le dijo: vete y lávate en el estanque de Siloé. Escupió lodo, se lo untó: vete y lávate. Jesús no vuelve a sanar a un ciego así. Sin embargo, tú tienes el ciego de Jericó, que lo sanó de otra forma. Yo quiero que usted vaya viendo: Dios no es el Dios que tú encajonas bajo unos rudimentos y bajo unos estándares. Y yo quiero hacer marcar esta diferencia. Cuando la gente va a donde los santeros, cuando la gente va a donde los espiritistas, cuando la gente va a donde los babalaos, si usted tiene problemas matrimoniales, lo que le dijo el santero al anterior de cómo arreglar sus problemas matrimoniales, le va a decir lo mismo a esta persona. Encajonado. Lo voy a decir firme. El enemigo de las almas lo que hace es utilizar la misma fórmula una y otra vez. Una y otra vez. Satanás, los demonios, los principados, las potestades, una y otra vez lo mismo. Cuando usted se encuentra con Dios, Dios no es como esas creaciones caídas. Él es el soberano, el poderoso.
Escucha, y no se parecen nada a ellos. ¿Y por qué yo estoy diciendo esto? Porque sin querer, la iglesia utilizamos las medidas humanas para la misma ecuación para con Dios. Por ejemplo, y esto tiene que ver mucho con hábitos y costumbres y cultura. Si usted no tiene dinero para pagar el agua y la luz en su casa, pagar la renta, usted dice, yo necesito hacer algo, pero ese algo ya hay cosas que están establecidas. O hago un préstamo, o le pido el dinero prestado a un familiar, o me voy a trabajar, o voy a la alcaldía y pido algunas ayudas. Después de ahí, las opciones son casi ningunas. Cuando usted se encuentra con Dios y usted le dice, Dios mío, yo no puedo pagar la renta, no puedo pagar el agua, no puedo pagar la luz. Dios es capaz de decirle, cuando vayas a la iglesia, ofrenda $100. Y usted va a decirle, Señor, pero yo necesito dinero, no necesito repartirlo. Necesito economizarlo para poder pagar mis cosas. Y si usted es obediente a la voz de Dios, de momento yo he escuchado este testimonio y cambia de persona en persona. Dice, mira, llamé allá, aquí en Luma, energía eléctrica, llamé a Luma y me dicen que tengo un crédito. Que lo que tenía que pagar no lo tengo que pagar porque tengo un crédito. Yo no sé dónde sale ese crédito. Por obedecer a Dios. Gente que de momento dicen, pues yo no sé qué hacer, y llega alguien y le dice, mira, Dios me dijo que te pagara el agua y la luz y la renta. O de momento te llega un cheque de algo que estaba pendiente hace años y te llega. Y de momento las puertas de las bendiciones de Dios a tu vida llegan donde menos tú lo esperas. Y yo quiero hacer una comparación para que usted vaya viendo algo. Si lo que Dios va a hacer a tu favor es predecible, entonces al Dios que tú le sirves es un Dios limitado. Si lo que Dios va a hacer contigo es impredecible, entonces tú te sientas a esperar el milagro y a gozarte en él. Voy a dar varios ejemplos del Antiguo Testamento donde Dios se mueve de forma impredecible y no vuelve a repetir el milagro. Empezamos con Moisés cuando Dios le habla en la zarza ardiente. A más nadie Dios le habló en una zarza ardiente. Dios le habla, le da unas señales, le dice, ponte la mano en el seno, y cuando la sacó, estaba leprosa. A más nadie le dio esa señal. Tira la vara en el suelo y se convertirá en culebra y después la agarras. A más nadie le dio esa señal. Cuando va a libertar al pueblo de Israel, lo liberta con 10 plagas. A más nadie le dio esas señales. Saca al pueblo de Israel, cruzan el Mar Rojo y se abre camino en medio del mar. Dice que sopló un viento recio y se abrió camino. Ellos caminaron entre medio de dos paredes de agua y caminaron en seco. A más nadie Dios le dio ese milagro. Porque cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida con Josué, no pasa eso, sino que se detienen las aguas del Jordán en un punto y todo lo demás se va. Y tampoco el milagro de Josué vuelve a repetirse. Y quizás alguien que me diga, sí, pero
Elías abrió el Jordán, sí, lo abrió dándole un golpe con su capa. Moisés abre el mar rojo levantando la vara de Dios. No es lo mismo. Dios siempre se va a mover como es su naturaleza, no como es la naturaleza de nosotros. Nosotros somos muy limitados. Y si sigo mencionando las codornices, el maná, después que se acabó el tiempo del desierto, no volvió a caer maná. Con más nadie. Las aguas de Mara cortaron palmas y las echaron en las aguas y las aguas se curaron. Usted va a ver una y otra vez que Dios es un Dios que no es predecible. Y aquí es que viene la parte importante. Cuando Dios hace cosas con personas, yo creo mucho en los testimonios, yo creo mucho que hay que dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho, hay que hablar de las cosas que Dios ha hecho. Pero en la Biblia, cuando Dios le pide al pueblo de Israel que le cuente a los hijos las maravillas que Dios ha hecho, hay otra parte en la Biblia que dice, y mira lo nuevo que Dios va a hacer. Y esto tiene que ver mucho con tradición. Dios viene y sana a una persona, como el ciego, le tira barro en los ojos y mete la bata al estanque de Siloé. Y usted va a ver muchas personas tratando de hacer lo mismo que Jesús hizo. Esta clase que yo estoy dando no es una clase para regañar a nadie, ni para decirte, cuidado, despierta, mira, no hagas esto, no. Es que quiero que te encuentres con el Dios omnipotente y los saques de esta cajita que nosotros hacemos en la mente. Cuando Dios me habla y me dice acerca de esa iglesia, vete a esa iglesia y dile que yo cumplí todas las promesas, yo voy a la iglesia y le digo lo que Dios me dijo. Y las personas de la iglesia me dijeron lo mismo que yo le dije a Dios. Y cuando Dios cumplió las promesas, yo se las empiezo a mencionar. Le estoy dando evidencia, fechas. Y le estoy diciendo, Dios dijo que iba a levantar de esta iglesia pastores, evangelistas, misioneros. Fulano es pastor, fulano evangelista, fulano misionero, vencejo, se abrió una iglesia en tal sitio, se abrió una iglesia en otro lado. Y mientras yo le decía, la parte humana está presente, que aún diciéndoselo con acontecimientos, la mente no calcula, porque Dios no hizo las cosas como ellos pensaban. Esto es un punto que yo quiero presentar en la Biblia. Cuando Dios cumple su palabra y nadie se da cuenta. Y estamos hablando acerca de Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, la persona que entiende, que conoce y sabe quién es Él. Y se posiciona abajo de su gloria, abajo de su abrigo, abajo de su presencia, sabiendo quién es Él. Hay unos acontecimientos muy, muy espectaculares y yo quiero leer en Mateo 23, algo que dijo Jesús que tiene que ver mucho con lo que yo estoy hablando. Y lo estoy hablando no porque sale de mí, sino porque está escrito en la Biblia. Dice Mateo 23, el verso 37. Mateo 23, 37. Dice,
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Yo quiero creer que cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros tenemos buenas intenciones y queremos caminar con Él. Queremos vivir para Él. Queremos entregarle todo y darle gloria a su nombre. Pero las actitudes son bien importantes de corregir. La mirada cultural que tenemos cada persona en su país es bien importante corregirla y que sea la mirada cultural del cielo. Todos la tenemos. Todos la tenemos. Entonces aquí está Jesús, el Hijo de Dios, presentándole una queja a Jerusalén. Tú matas a los profetas. ¿Por qué mataban a los profetas? Porque los profetas hablaban cosas que no iban conforme a lo que ellos esperaban. Tan sencillo como eso. El profeta venía y profetizaba de cosas que van a pasar, pero como no están pasando, ese hombre no es de Dios, mátalo. El profeta hablaba acerca del corazón de Dios y lo que Dios quería hacer, mátalo. Cuando usted busca en historia, el profeta Isaías, el rey de Jerusalén lo manda a matar. Porque cuando él escribe, en los primeros capítulos, dice, yo vi al Señor. Y da unas descripciones. El rey dice, este tipo que dice que es profeta acaba de blasfemar. Acaba de blasfemar. Nadie ve a Dios y vive. Por lo tanto, mandaron a buscar al profeta y lo aserraron. Lo picaron por la mitad. Hoy en día, la iglesia y los judíos ven al profeta Isaías como un hombre santo, profeta de Dios. Increíblemente lo mismo hicieron con Ezequiel, porque Dios lo mandó a hacer cosas inauditas. Lo mismo hicieron con Jeremías. El rey lo mandó 10 años en el calabozo más abajo, porque dio unas profecías que no le gustaron. Entonces, la pregunta es, ¿será que estas personas que vivían en el tiempo de los profetas eran malas? ¿O será que su pensamiento era carnal? Y al ser carnal, no podían calcularlo o compararlo al pensamiento de Dios. Yo voy a hablar de unos acontecimientos bíblicos que pasaron sumamente importantísimos y nadie se dio cuenta. Y voy a empezar con el nacimiento de Jesús. El profeta Daniel profetizó acerca del tiempo en que Jesús iba a nacer. Y está puesto hasta por año. ¿Ok? Cuando Jesús nace en Belén de Judea, nadie se enteró que él nació. Y tuvieron que los ángeles mostrarse a pastores de ovejas, que estaban a la hora de las 12 de la noche, de la madrugada, se le tuvieron que mostrar para decirle a ellos, ha nacido hoy en la ciudad de Belén, en la ciudad de David, un Salvador. Y lo vas a hallar en un pesebre envuelto en pañales. Se lo tuvo que decir un ángel y un coro de ángeles cantar para que alguien se enterara
que Jesús había nacido, aunque la profecía estaba escrita en el libro de Daniel. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? El problema es que si usted piensa si Jesús va a nacer, imagínese que usted no sabe la historia de Jesús, de donde nació en el lugar humilde. Imagínese que usted no sabe nada y le dicen a usted, Dios va a enviar a su hijo y su hijo va a ser el rey que va a libertar a Israel. ¿Dónde usted cree que van a ser el rey? En un palacio. Esa es la predisposición que tenemos. ¿Dónde usted cree que van a ser Jesús? En un lugar mejor, en un lugar de abundancia, en un lugar donde no le falte nada. Sin embargo, cuando Jesús nace en un pesebre. Y hay muchas personas que dicen, Él es humilde. Sí. Hay que ser como Él. Sí. El rey nació en un pesebre. Escucha. El sacrificio que se iba a dar en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios nació en un pesebre donde nacen las ovejas. Nadie se dio cuenta. Vienen los pastores, se acercan, explican a ellos, se apareció un ángel y queremos ver al niño que nació. Yo quiero que usted entienda que en este tiempo histórico, uno de los trabajos más humildes y más catalogado en las naciones que los rodeaban, un trabajo más bajo era el de pastor. Los ángeles no se le aparecieron al Sanedrín, al sumo sacerdote, a los fariseos, a los saduceos, no se le apareció a linajes de gente predominante, no se le apareció a personas de Israel compuestos, se le apareció a lo más humilde de los hombres. Nace el rey de Israel y el cielo se lo menciona a gente que no tienen posición en el país. Yo quiero que usted vaya viendo cómo Dios es. Y usted va a decir, ¿y por qué hizo eso? Más adelante, cuando Jesús está en su ministerio, se detiene y dice, Padre, te doy gracias, porque no le revelaste esto a los sabios, sino a los pobres. Por eso se le revela a los pastores. Porque la oportunidad de salvación es para todos, no es para los privilegiados. Nadie se entera, viene María y José, cuando llega el tiempo de presentar el niño en el templo, el bebé. Cuando llega, se le aparece un hombre llamado Simeón y otra mujer llamada Ana. Y ambos, el Espíritu de Dios le había hablado y le había dicho, tú no vas a morir hasta que veas el Salvador del mundo. Esto es bien interesante. Los dos se encuentran con él en momentos diferentes y hablan acerca de lo que Dios le dio, y uno dice, ya puedo morir porque he visto con mis ojos a mi Salvador, y el otro dice, ya puedo regresar con mi Señor porque he visto cumplido el nacimiento del Mesías. Tenemos un grupo de pastores y tenemos a dos personas. Ana era anciana, tenía casi 90 y pico de años, y el otro hombre también era entrado en edad. Y nadie se enteró que había nacido Jesús. Vinieron unos hombres del oriente,
más o menos como cuando él tenía 2 años y medio, diciendo, hemos visto su estrella y venimos a adorarle. Herodes se encuentra con ellos y le dice, pero cuando lo encuentren, me miran para atrás y me dicen dónde está para yo ir a adorarlo. En realidad lo quería matar. Este acontecimiento de los hombres sabios llegar delante de Herodes corrió por todo Israel. Porque eran hombres que eran astrónomos y tenían dinero. Llamaban mucho la atención. Y aún viniendo estas personas, y aún viendo la matanza que hubo, pareciera que nadie se enteró que nació el Mesías. Cuando Juan el Bautista va a bautizar a Jesús, que recibe la revelación del Padre, de que ese era el Mesías, aquello fue espectacular. La voz de Dios se escuchó. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Bajó el Espíritu Santo como forma de paloma, algo espectacular. Para meses después, Juan preguntarle a Jesús si él era el Mesías o había que esperar por otro. Yo quiero traer como evidencia de que usted no va a ver a Dios obrar a menos que usted esté sintonizado con el cielo. Y cuando digo sintonizado, es que su oído lo tiene a Dios para que su espíritu, el Espíritu Santo de Dios, le hable y le revele. Si el Espíritu Santo de Dios no te revela, tú estás ciego. No lo ves. Y cuando Juan envía a sus discípulos, le preguntan, ¿eres tú o esperamos a otro? Jesús no le contestó. Se fue a la multitud, sanó enfermos, hizo milagros, predicó el evangelio. Y cuando termina le dice, díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos caminan y es anunciado el evangelio del reino. Esas 3 puntos estaban puestos en el Antiguo Testamento. Ellos los están viendo, pero no lo pueden correlacionar. Y Jesús se los tiene que decir. Otro evento, cuando Jesús resucita y se le aparece a los discípulos que van de camino a Emaús, ellos no lo pueden reconocer. Y se quedan caminando con él un rato y hablando con él. Y dice la Biblia que era como si tuvieran un velo en los ojos y no lo podían reconocer. Y cuando ellos llegaron al lugar, Jesús hizo como que se iba a otro lugar, iba más adelante, y le dijeron, ya es tarde, no sigas caminando, quédate con nosotros aquí, duerme y al otro día sigue tu camino. Jesús entra, les habla, y cuando van a cenar, Jesús parte el pan como lo hizo en la Santa Cena. Y cuando sus ojos fueron abiertos, y yo quiero que usted busque ese pasaje, y sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que era Jesús y él desapareció frente a ellos. A través de la vida, de mi vida, que siempre pongo mi ejemplo para que nadie diga, estás hablando de otras personas y eso no se supone que tú lo hagas. A través de la vida
me ha prometido a mí muchas cosas. Y yo he sabido estar 5 a 7 años esperando porque se cumpla una promesa que ya Dios me dio, pero mis ojos no han sido abiertos. No la puedo ver. Y yo le he dicho al Señor, Señor, cuando me he topado con esto de que le he dicho, Señor, Dios mío, te estoy pidiendo por eso, y Dios me dice, ya yo te lo di. Yo digo, ¿cuándo? Hace 7 años atrás. Yo le he dicho, Señor, sálvame. Sálvame de mí mismo. Sálvame porque no veo. Efesios capítulo 1, verso 18 dice, Pablo hablando con la iglesia de Efesios, dice, y que se les sean abiertos los ojos del entendimiento. Vamos a buscarlo. Yo le he citado en varias ocasiones. Vamos a buscarlo. Cuando usted está tratando con Dios, usted tiene que ser intencional. No sea como un nene, como un niño, como un bebé, que el bebé quiere que lo carguen, que le den comida, que lo pongan a dormir y él no hace nada. Sea intencional. Dios salva al hombre y los hace hijos. Y a esos hijos la Biblia dice que los hizo reyes y sacerdotes. El rey tiene propósito y crea, fabrica, se manifiesta, maneja. Un rey no se comporta como un niño. Un rey no se comporta como un bebé. Un rey se comporta con intenciones. Dice Efesios capítulo 1, verso 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Este versículo, cuando yo lo descubrí, estaba ahí, pero lo había leído y le pasaba por encima. Cuando lo vine a leer, que lo pude entender, yo dije, nosotros no oramos así. Nosotros cuando vamos a orarle a Dios, nosotros no oramos por esto. Y yo quiero leer un poco más atrás para que usted vea la intención y el corazón de Pablo para con la iglesia de Éfeso. Y vamos a leer desde el 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Él está haciendo memoria de ellos en las oraciones. Dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿En cuál conocimiento? ¿De los hombres? No, en el conocimiento de Dios. Y dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Usted tiene que ser intencional. Pablo está diciendo, la única manera que usted va a conocer y a entender es que Dios le dé espíritu de sabiduría y que haya una ejecución de buscar el entendimiento de Dios y que Dios te abra los ojos del entendimiento para que puedas entender y conocer. Si tú no tienes los ojos abiertos del entendimiento, escucha lo que te voy a decir. Hay muchas promesas de Dios que se han cumplido en tu vida y no las estás viendo.
Hay muchas promesas de Dios que se han manifestado en tu vida y tú estás siendo partícipe de ellas y todavía en tus oraciones sigues pidiendo por lo que ya tienes. Usted va a decir, dame un ejemplo. Hay gente que le pide a Dios y le dice, Dios mío, guárdame, protégeme, guíame. Yo te voy a hacer esta pregunta. Si Dios no ha cumplido esa promesa en tu vida, se supone que tú tengas gente persiguiéndote. Si Él no la ha cumplido. Se supone que tú tengas gente amenazándote. Si es que Él no la ha cumplido. Se supone que tú te tienes que estar mirando y mirando las espaldas tuyas por si acaso si alguien te va a hacer daño. Si es que Dios no la ha cumplido. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos a Dios, guárdame, susténtame, guíame, y no llega el mal a nosotros y no somos capaces de decirle gracias porque me está guardando? Gracias porque velas por mí. ¿Y por qué nosotros hacemos esto? Porque es cultural. Espera lo peor y siempre está pendiente. Pero cuando tú lees la Biblia, dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a Jehová y ese ángel los defiende. Queremos que Dios nos dé lo que ya tenemos. Hay otras personas que dicen, Dios mío, llévame al lugar que tú quieres que yo esté. Llévame al sitio exacto donde tú quieres que yo esté para hacer tu voluntad y para hacer lo correcto. Y tú dices, ven acá, ¿quién te ayudó a conseguir el trabajo que tienes? Dios. ¿Quién te ayudó a ubicarte donde tú estás? Dios. ¿Y por qué le sigues pidiendo eso a Dios? Llévame al lugar donde tú quieres, Dios te consiguió el trabajo. Yo quiero vivir en el lugar donde tú quieres que yo viva, Dios te consiguió la casa donde tú estás. ¿Por qué le sigues pidiendo eso? Ya te lo dio. Ahora tu oración tiene que ser, ayúdame a manejar lo que me diste. Ayúdame a entender y a trabajar en lo que tú me has dado. Pablo en una ocasión dice, ustedes piden a Dios, pero no reciben lo que ustedes están pidiendo porque ustedes piden para su propio beneficio. Y muchas personas cuando leen eso dicen, pero es que cuando tú pides para tu beneficio. Si no, ¿por qué vas a pedir? Cuando usted piensa de esa forma es porque no ha leído ni ha entendido el mensaje de Jesús. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Toma mi yugo, que es ligero y fácil, y yo tomaré el tuyo. ¿Qué es un yugo? El yugo es lo que se le ponía a los animales para trabajar, para arar la tierra o para arrastrar cosas. Jesús te está diciendo, yo me voy a hacer cargo de ti y tú te haces cargo de mis cosas. El reino de los cielos está basado en esto que Jesús enseña. El rey te llama, el rey agarra tu carga, tus preocupaciones, tu dolama, tu familia, tus deudas, se encarga de ti y tú te encargas de los asuntos del rey. Porque tú confías en Él y porque tú sabes que Dios no es mentiroso, Dios es fiel y Dios va a cumplir su palabra. Por lo tanto, Pablo dice, ustedes no reciben lo que piden
porque ustedes piden para sus deleites. Y te está diciendo, cuando tú conoces a Cristo Jesús, Él es tu Rey. Él se encarga de ti y tú te encargas de Él. Y usted va a decir, bueno, ese concepto así yo no lo había escuchado. Había leído parte, pero no lo había escuchado. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús y le aceptamos como nuestro Salvador, Dios Padre se convierte en nuestro Padre y nosotros nacemos de nuevo. Juan capítulo 1, del 9 en adelante, te explica a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en ese momento usted empieza una relación paternal, de hijo hacia padre y de padre hacia hijo. Si usted que me está viendo o la persona que me va a ver en el futuro no tiene este tipo de relación con Dios, empiece a orar por ella y dígale a Dios, Dios, necesito que tú me hables y me reveles acerca de esta relación paternal, de esta misma relación que Jesús tiene con el Padre, que Jesús dice, yo quiero que ustedes la tengan también con Él. Pídele a Dios que te lleve a conocer esa relación. ¿Por qué? Porque si tú no conoces esa relación, tu Padre va a estar obrando en tu vida y tú no lo vas a entender. Así como en la carne, un hijo y un padre, si el padre le quiere dar cosas a su hijo y el hijo no ha podido percibir el amor del padre, no ha podido ver el deseo del padre, se le va a hacer bien difícil poder entenderlo. Te voy a dar un ejemplo. La mayor parte de los muchachos en estos tiempos le cuesta los trabajos de la casa y protestan. A mí me mandan a limpiar el cuarto, a barrerlo, me mandan a botar la basura, me mandan a recortar el césped, me mandan a lavar el carro. A mí no me gusta hacer eso, yo quiero estar jugando Play, yo quiero jugar Wii, yo quiero estar metido en la computadora, yo quiero estar en TikTok, yo quiero estar en esto otro. Mis papás lo que quieren son unos abusadores porque me ponen a trabajar. Eso es muchos muchachos, y se quejan. Cuando la realidad del caso es que papá y mamá le están dando herramientas para que ellos sepan lo que es orden, disciplina y puedan tener esas herramientas para que en el futuro sean gente de éxito. El niño no lo puede ver. Lo que ve es que las tareas de la casa son castigo, cuando la realidad, el corazón del Padre no es para castigo, es para formación. Lo mismo nos pasa a nosotros con nuestro Padre Celestial. Cuando nuestro Padre Celestial nos pide algo y a ti te molesta y tú dices, yo no lo quiero hacer, ¿por qué tú me haces esto? Él no lo está haciendo ni para castigarte, ni para hacerte sentir mal, ni para esclavizarte. Él lo está haciendo porque Él quiere formar en ti el carácter de Cristo y que tú seas útil en el reino de los cielos. Por eso es que nosotros tenemos que conocer el corazón del Padre. Y por eso es que yo estoy hablando de este tema, el que habita al abrigo del Altísimo. Porque habitar en el abrigo del Altísimo es hacerlo con conciencia. Hacerlo con conciencia. Es esta relación donde yo me acuerdo cuando yo tuve 18 años, yo me senté con mi papá en la mesa y le dije, necesito hablar contigo. Necesito saber cosas de ti. Necesito entenderte y necesito poder conectar contigo. Y él me dijo, ¿qué quieres saber? Y ahí empecé a hacerle preguntas. Preguntas, ¿quién es él?
qué vivió cuando era un niño, qué cosas enfrentó, cómo las maneja, porque yo lo veo frente a mí, formado, pero yo no sé qué cosas causaron la formación de él. Cuando terminamos de hablar, ese día pude tener un entendimiento más amplio de quién es él, mi papá, por qué él es así y hacia dónde él va. Yo sabía que él era justo y le gusta la justicia. Yo sabía que él es recto y le gusta la rectitud. Yo sabía que él es un hombre de disciplina y de buenos hábitos, pero yo no sabía cómo lo había conseguido. Ese día yo salí con un entendimiento de quién es él y por qué él es así y qué le gusta. La relación se puso una relación íntima. Haz lo mismo con tu Padre Celestial. En tus oraciones dile, te quiero conocer, te quiero entender, quiero saber más de ti y no quiero ponerte en una cajita de hombre con un pensamiento bien limitado, porque quiero poder verte tal y como tú eres, aunque me cueste millones de años, aunque me cueste demasiado, quiero conocerte como tú eres. Estoy hablando de este tema porque en mi vida personal, cuando yo dejé de ver a Dios como los hombres lo pintan, en mi vida empezó a pasar lo que leímos en Efesios capítulo 1, verso 18. Me abrieron los ojos del entendimiento y empecé a ver a Dios. Su propósito, quién es, cómo lo hace. Me acuerdo un día que le estaba orando a Dios y le estaba diciendo, para que la gente pueda entender un poco, cuando yo hablo con Dios, yo hablo con Él en todas las esferas. Hay gente que cuando le ora a Dios, le ora desde una postura eclesiástica. Santísimo Dios, tú eres santo, tú eres bueno. Oh, gloria a tu nombre. Haz tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Y está bien, eso está bien. Pero hay unos momentos en que nosotros debemos de ser vulnerables con Dios y decirle a Dios, mira, no te quiero falta de respeto, pero me siento así. Yo estaba hablando de esto con una persona hoy y le estaba diciendo, a veces yo le oro a Dios y le digo, no tengo deseo de orarte. En mi carne no tengo deseo. Mi espíritu quiere, pero mi carne no quiere. Y me expreso a Él así. Entonces, hubo una ocasión que yo estoy hablando con Él y me pongo medio romanticón. Me pongo nostálgico con Él y le digo, tú me amas. Que si usted me llega a escuchar en mis oraciones, yo le digo eso mucho a Él. Y usted va a decir, pero ¿cómo tú te atreves? Si tú sabes que Él te ama. Mire, a Él le gusta decirlo. A Él le gusta decirlo. Que te ama, créeme. ¿Sabes? El mismo Jesús dijo, el Padre os ama. El Padre quiere darle el reino a ustedes. ¿Sabes? Dios es expresivo. Y le estoy diciendo, tú me amas. Y yo le digo, tú me guardas. ¿Cómo tú me guardas? Uf, y ese día me dijo algo que me voló la cabeza. Me dijo, tú no tienes idea de cuántas veces tú has ido a perder la vida y yo te la he preservado y tú no te has dado cuenta. Ah, yo me eché a llorar. Y yo dije, tú me amas aunque yo no lo sepa. Tú me guardas a los extremos de que no me dices el peligro en donde estoy para que mi corazón no se afecte, sino que tú me guardas y me salvas. Qué lindo es Dios.
Cuando yo empecé a conocer a este Dios, no encajonado en cajitas de hombre. Dios bendiga a Pastor Salas, a Misael y a Marisol. Cuando yo le dije, esa cajita de hombre la boto. Empecé a vivir algo que yo quiero que usted viva también. Nosotros hablamos, y este tema lo tengo que seguir para el otro, la otra enseñanza. Nosotros hablamos acerca de redención. Y cuando hablamos acerca de redención, normalmente hablamos acerca de la salvación del hombre. Pero cuando usted estudia la palabra redención, te habla acerca de donde nosotros estábamos con Él, de donde nosotros caímos y donde Él nos vuelve a regresar. Y no es tan solamente salvación, es relación, es posicionamiento, es autoridad, es manifestación. Y voy a estar hablando de esto, Dios mediante, el sábado, porque no es tan solamente que te salva, no es tan solamente de que te limpia de todo pecado y que te llena de su espíritu, tú naces de nuevo y tienes la paz de Dios. No es tan solamente eso, es mucho más, es mucho más. Y voy a tocar el tema un poquito. Antes de que Adán pecara, en Génesis capítulo 3, antes de que él pecara, usted lee Génesis 2 y usted va a ver una relación muy especial entre Dios y Adán. Dios le da oficio, dice que lo pone en el huerto del Edén y dice, cuídalo y lábralo. Dios crea animales, se los lleva a él. O sea, Adán pasa por la experiencia de ver a Dios crear. Y esto es una relación espectacular. Lo ve crear. Dios le trae los animales y Adán le pone nombre. Esto es algo bien espectacular, porque Dios no es el que le pone el nombre a los animales. Y en hebreo, nombre es oficio, es un adjetivo hacia lo que hace el animal. Adán es el que le pone el oficio y la forma de operar al animal. Y la creación corresponde a eso que Adán hace. Y Dios no se entremete porque le dio la autoridad a Adán a hacerlo y Dios deja que se manifieste. Y de momento, cuando usted lee Génesis capítulo 2, usted ve a Dios, the Most High, el Altísimo, manifestándose y el hombre manifestándose junto a él. Autoridad con autoridad. Y eso es espectacular. Cuando el Padre envía a Jesús, envía a restaurar lo que se perdió. Y de esto vamos a seguir hablando porque mi deseo y lo que Dios ha puesto en mi corazón conforme a este tema es que usted pueda contemplar ese deseo de Dios, pueda ver y Dios pueda compartir con usted las cosas que Él está haciendo, las que quiere hacer. Y me voy a atrever a decirlo. Y Dios quiere estar con usted, hablar con usted y pedirle opiniones acerca de la autoridad que Él te dio para que la ejecutes. Y usted va a decir, ¿cómo? Dios le da los animales. Y después que le da los animales, Adán le pone nombre.
y Adán puede manejar todo el trabajo y lo completó. ¿Quién completó el trabajo? Adán. ¿Con qué? Con la autoridad que él le dio, con la naturaleza y con los animales. Y después que terminó todo, dice, y Adán se dio cuenta que estaba solo y Dios le hizo a la mujer. Vamos a seguir hablando de este tema porque vamos a tocar también la relación que Jesús tiene con el Padre. Vamos a tocar acerca de Juan 17, la oración que Jesús hace con el Padre. Y esta oración te deja ver el sentir del corazón de Dios, que es el sentir puro de Dios, no el sentir de los hombres. Yo quiero que tú puedas vivir y experimentar lo que Jesús enseñó, predicó. Yo quiero que tú puedas vivir y experimentar la vida en Cristo completa. Yo quiero que tú puedas experimentar la relación con el Padre Celestial completa. Yo quiero que puedas experimentar una relación estrecha con el Espíritu Santo, con Jesucristo y con el Padre. Así que te dejo con esto. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos vemos.